a la empresa que hoy día nos acompaña, Nexa Resources. Es una compañía minera global de zinc, cobre, plomo, plata y otros minerales, que se integra minas y refinería, siendo una de las compañías que forma parte del portafolio de inversiones del Grupo Votorantim, uno de los mayores conglomerados industriales latinoamericanos, y desde 2017 lista en la Bolsa de Nueva York y Toronto. Una empresa que sigue las tendencias tecnológicas, haciendo productos que siguen los más altos estándares de calidad, buscando ser innovadores en sus acciones, desde proyectos sociales hasta una mina Greenfield. Cuenta con 17.000 personas entre sus colaboradores y terceros, con operaciones en mina, refinería en Perú y Brasil. Nuestro invitado y nuestro primer relator, el ingeniero Renato Tocín, graduado en Ingeniería Química por la Pontificia Universidad Católica de Curitiba, Brasil, con 7 años de experiencia en la industria minera y metalúrgica. Actualmente trabaja en el área de desarrollo de mercado para el proceso de galvanizado por inmersión en caliente, desarrollo de aleaciones y asistencia técnica en Nexa. Bienvenido, Renato, el auditorio es para ti. Gracias, Luis. Muchas gracias una vez más por la invitación. La verdad es que, bueno, es un gusto poder participar de este evento con Bebosch, ¿no? Nuestro partner hace ya bastante tiempo. Y bueno, me alegro también que haya sido una sugerencia de los webinars pasados que han hecho ustedes, ¿no? Por la curiosidad que genera, y será un gusto hablar un poco de cómo es la utilización del zinc, en qué aplicaciones se lo utiliza, y hablar un poco de los ambientes corrosivos para que luego Cristian pueda meterse un poco más a fondo en la realidad chilena, ¿no? Bueno, como comenta Luis, yo soy ingeniero químico, ¿no? Trabajo en el área de desarrollo de mercado y asistencia técnica hace ya 7 años en Nexa. Y bueno, voy pasar un poco, esta es un poco la agenda, voy a hablar un poco de la corrosión, voy a hacer un paréntesis para hablar un poco de la cadena de valor del zinc, cómo el zinc protege el acero, y por último hablar un poquito de la galvanización y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en general, siempre empezamos con una inquietud, una pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? La realidad es que cuando hacemos esto en presencia de personas, ¿no? En presencial, siempre surgen las respuestas China, Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad la corrosión es el mayor consumidor de acero en el mundo, ¿no? Bueno, pero antes de hablar de eso, ¿no? De por qué la corrosión es el mayor consumidor, ¿qué es exactamente la corrosión, no? La verdad, la corrosión es la tendencia que tienen los materiales a regresar a su estado natural, o sea, el mineral en el caso de acero o los metales, ¿no? Entonces, utilizando energía a través de la metalurgia, se transforma el mineral en el metal, pero el metal no es el estado más estable de esos componentes, ¿no? De esos compuestos, así que con la pérdida de energía, con el consumo de energía, el metal se corroe y trata de volver a su estado natural, que es el estado mineral, ¿no? Entonces, los metales pasan por corrosión, los materiales pasan por la corrosión, nosotros como seres humanos pasamos por la corrosión, y esta es la realidad de los compuestos de nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, los impactos de la corrosión. Al final, la corrosión es un fenómeno que depende mucho del ambiente, ¿no? Donde puede ser más o menos agresivos dependiendo de la área, ¿no? De la región en que está inserido. La presencia de sales, gases, humedad asociado a altas o bajas temperaturas, o muchas veces al cambio de temperatura, ¿no? Puede ser un ambiente extremadamente agresivo para el acero. Entonces, un ejemplo de una zona
que junta muchas de estas características y por lo tanto es extremadamente favorable a la corrosión es la zona de costa o litoránea, ¿no? Luego Cristian va a hablar más de las características en Chile, pero la realidad es que estar cerca a la costa, ser básicamente un país de costa, hace con que la corrosión de las estructuras sean, hay que tener un cuidado especial, ¿no? Y hablando un poco de números, y es por eso que vemos que gastamos mucho con la corrosión, cerca de 30% de la producción mundial de hierro y acero se pierde con la corrosión. Porque, como comenté, los metales tienen esta tendencia de regresar a su estado de menor energía. Según la World Corrosion Association, de 2 a 5% del PIB de los países es perdido con la corrosión, ¿no? Entonces, si hacemos una estimación promedia mundial de 3.4, que está dentro de este rango del PIB global, son 2.5 trillones de dólares que se pierde con la corrosión. Si hacemos una evaluación más enfocada a lo que es Chile con el PIB de 2018, que según me ayudó el Google, ha sido de 298 billones, 3.4 por ciento de eso serían 10 billones, ¿no? Y con la utilización de técnicas de protección contra la corrosión, se estima que podrían ser ahorrados 25% de este monto o 2.5 billones al año, que podrían ser invertidos con otros fines, ¿no? Educación, salud, seguridad, lo que sea, ¿no? Ahora voy a hacer un paréntesis de hablar de corrosión y galvanización y sistemas de protección para hablar un poquito del zinc, ¿no? Entonces, esta es la cadena de valor del zinc, ¿no? O sea, todo empieza en la minería, ¿no? A través de la minería se sacan los minerios de zinc, se lo concentra en las propias unidades mineras. Hay reciclados y coproductos que se generan sea en las estaciones mineras o sea en la próxima etapa que son los smelters o más bien las refinerías de metales, ¿no? Y a partir de las refinerías se produce el zinc primario o puro, como llamamos, ¿no? SHG significa Special High Grade, que tiene una concentración de zinc de 99.995%. Y a partir de ahí otros productos con valor añadido, ¿no? Son aleaciones que sea para el proceso de galvanizado, como un zinc níquel, un zinc aluminio, o el Continuous Galvanizing Grade, que va a la industria de galvanizado continuo, o el SAMAC, por ejemplo, ¿no? Que va a la industria de fundición. Y también en distintas formas, y aquí también entra la parte de óxido de zinc que también se produce con un valor añadido, ¿no? Y en distintas formas, lingotes de 25 kilos, enlatados de 1 tonelada, jumbos, gránulos, y por ahí va las diferentes formas de comercialización del zinc. Y siguiendo en la cadena, ¿quién son los usuarios finales del zinc? 59, prácticamente 60% del zinc en el mundo, eso no hablo de Brasil o de América Latina o en Chile, sino el zinc del mundo, 59% va destinado a la galvanización por inmersión en caliente prácticamente, ¿no? 24% a las aleaciones de zinc, zamac y latón, 9% a óxido de zinc, productos químicos, entre otras, 8% entre otras variaciones, ¿no? Y de estos usuarios finales podemos tener ahí la construcción, donde de lo que hablamos ahí de más de segmentos a que va destinado, ¿no? 50% de lo que es la galvanización es a la construcción civil, 21% al sector automovilístico, 2.3% de infraestructura, 2.3, no, 16% de infraestructura, torres, carreteras, esas cosas, 7% industrial, 5.5% a bienes de consumo, ¿no? Que es la línea blanca básicamente, y 0.5% al agrobusiness, ¿no? Cuando vemos el sector automovilístico, vemos que cada vez más
y desde hace algunos años los autos son galvanizados, ¿no? Y más adelante yo voy a enseñar una gráfica que me hace remeter al pasado y ahí les explico, ¿no? Pero siguiendo un poco hablando del zinc, el consumo aparente de zinc per cápita global es de 2.4 kilos por habitante. En Europa está en 3.4, en Estados Unidos 3.4, en Asia 2.2 y en Latam 1.3, siendo de lejos Chile el país que más consume el zinc y que más tiene la cultura del galvanizado, ¿no? Entonces, actualmente la madurez del mercado de zinc es diferente en cada región. Los países emergentes aún tienen muchas aplicaciones básicas para desarrollar y que hoy no son galvanizadas, por ejemplo, ¿no? Y que podrían aumentar la demanda del zinc y del galvanizado. Entonces, si vemos una gráfica de esta madurez, los países latinos y Chile ya está casi en una etapa más adelantada, está en la fase de crecimiento, ¿no? Productos sencillos, inicio de la producción en serie, luego viene la madurez del mercado con productos industrializados y en masa, y ya el países desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea, donde se utiliza el galvanizado a nivel de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y desarrollos también de productos en serie. Mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que Nexa, los asociados y los clientes, como es lo que estamos haciendo ahora, hacemos, ¿no? Básicamente es un trabajo de desarrollo de mercado y difundir la cultura de la utilización de esta técnica para proteger el acero correctamente, ¿no? Entonces, desarrollo técnico y de calidad con proyectos, estándares, artículos técnicos, hacer lo que estamos haciendo ahora, ser un agente del cambio, ¿no? Con asociaciones, productores y clientes trabajando juntos en esta frente con congresos, workshops, eventos y también el uso en proyectos con desarrollos de nuevos casos de zinc, como trabajar en acciones con institutos de puentes, mineras, saneamiento, barras de refuerzo galvanizado, oil and gas, entre otras aplicaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que el futuro nos dice al respecto de la utilización del zinc? De acuerdo con la International Zinc Association, las principales nuevas aplicaciones representan un adicional de 1 millón de toneladas año en el consumo de zinc, ¿no? Entonces, ¿dónde estarán más o menos este consumo? En barras de refuerzo galvanizada, considerando 1% del mercado total de barras de refuerzo, el thermal spraying, que es la metalización, un grande potencial vemos en estructuras de energía eólica y puentes, en el sector de energía eléctrica, de 170 kilos toneladas de zinc al año. Ahí podemos ver que cada 1 megawatt instalado representa de 50 a 100 toneladas de acero galvanizado. Y en el agrobusiness, ahí hay una oportunidad inmensa que es de 585 kilos toneladas año en diferentes productos a través de sulfatos, óxidos de zinc secundarios que trabajan como fertilizantes en esta frente, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la cadena de zinc, esa es las aplicaciones que vemos actualmente y esas son algunas de las aplicaciones que vemos no tanto hacia el futuro, pero algo que ya es una realidad como las que comenté, ¿no? Ahora entrando otra vez en la parte del galvanizado, ¿cuáles son los métodos de protección del acero, no? Bueno, existen algunos, ¿no? O sea, aleación con otros materiales como el acero inoxidable, el acero corteña es un ejemplo, los recubrimientos protectores que son orgánicos como las pinturas, barnices, cerámicos, metálicos. ¿Y por qué está en naranja? Porque es donde vamos a enfocar nuestro trabajo, ¿no? Y también existen métodos electroquímicos como la protección catódica mediante ánodos de sacrificio. Ahí es el gráfico que comenté anteriormente, ¿no? Esa es una comparación gráfica entre diferentes sistemas protectores del acero. Aquí está el ejemplo del recubrimiento de zinc, el galvanizado, aquí está un recubrimiento de pintura y aquí un recubrimiento con un metal más noble como
a los que gustan las motos, ¿no? El cromado, el niquelado, ¿no? ¿Y por qué es importante enseñar este gráfico, ¿no? En el pasado, cuando comprábamos un auto, en la época del abuelo, cuando comprábamos un auto antiguo, para ver si el auto estaba bueno, la pintura estaba buena, llegábamos y chocábamos en la puerta para ver si calía la pintura, ¿no? Este es exactamente este ejemplo que vemos aquí al medio. ¿Por qué hoy en día no podemos ver a través de esta técnica si el auto es bueno o no es bueno, ¿no? Porque hoy prácticamente todos los autos en el mundo son galvanizados. Entonces, el zinc tiene el poder de cicatrizar cualquier deformación o discontinuidad y es por eso que sigue protegiendo el acero. Entrando más en los métodos de combatir la corrosión a través del zinc. Existen distintos revestimientos de zinc, desde una galvanización electrolítica o galvanización en frío, la galvanización por inmersión en caliente continua de láminas, de planchas, de chapas o de alambres. La pintura con tinta rica en zinc, que vemos no es tan eficiente como parece, la galvanización por inmersión en caliente general, donde estamos enfocando el trabajo, y la metalización es una otra alternativa. ¿Y cuáles son los criterios para definir el sistema? El tamaño de la estructura, ¿no? La agresividad del ambiente que está expuesto. Al final, cuanto mayor es el recubrimiento, más va a poder proteger contra la corrosión. Obviamente la protección es normatizada, no es que se puede estar dando sobrecapas si existe una norma que habla de eso. Las condiciones de acceso en el caso de necesidad de mantenimiento, ¿no? Muchas veces tenemos la opción de pintar una estructura, pero al final la estructura está en una región de difícil acceso y eso va a hacer con que el mantenimiento sea aún más caro de lo que ya sería normalmente, ¿no? Y la durabilidad esperada, que como comenté, está relacionado también con dónde está la estructura y el espesor del revestimiento, ¿no? ¿Y cómo el zinc protege el acero, no? Hay una doble protección y vamos a hablar de ella, ¿no? La primera es la protección por barrera, que es una capa de zinc, o más bien es una reacción metalúrgica que existe entre el acero y el zinc que protege del contacto con el medio, ¿no? Entonces hay una capa de substrato del acero, una capa pues gamma, delta, zeta y eta, con distintas concentraciones o características de zinc con acero y hace con que la capa eta, que es la capa superior, sea prácticamente zinc puro por arrastre, ¿no? Y también existe una protección catódica donde el zinc sufre corrosión preferencial sobre el acero, que es lo que enseñé en el gráfico anterior y utilicé el ejemplo de los autos, ¿no? ¿Por qué? Porque el zinc es menos noble que el acero y el fierro fundido y por eso se sacrifica para proteger la estructura, ¿no? Eso también podemos ver en los ánodos de sacrificio de los barcos, de las naves, es el mismo principio, ¿no? Bueno, no me voy a atentar mucho al tema del desempeño, de los ambientes corrosivos. Creo que Cristian va a hablar un poco más a fondo en esto, pero obviamente, y como comenté, la vida útil de la estructura depende de la región donde está inserido, ¿no? Un ambiente costero o industrial va a ser mucho más agresivo a las estructuras que un ambiente rural o urbano, ¿no? Las categorías de corrosividad también, ¿no? Entonces aquí vemos la tasa media anual de corrosión del zinc comparado con la tasa media anual de corrosión del acero, donde en un C4, por ejemplo, todo eso también es según norma ISO, en un ambiente industrial o de costa urbana, la tasa media de corrosión del zinc va de 2.1 a 4.2 micrómetros al año. No es una tasa baja si comparamos a una tasa del acero que va de 50 a 80 micrómetros años la corrosión del acero, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo clásico, ¿no? De una estructura galvanizada
que funciona, que ha funcionado toda la vida, el Opera House en Sydney. Ha sido construido entre 1959 y 1973 y desde entonces solo ha pasado por pequeños reparos, pero nunca un cambio de estructura, y es una estructura que está justo en la costa con una agresividad bastante alta, ¿no? Entonces los paneles son galvanizados y las barras de refuerzo también han sido galvanizadas. Hablando un poco de sostenibilidad, que es algo que está cada vez más de moda, ¿no? Entonces, el uso eficiente del zinc para proteger el acero por largo periodo, economizando recursos con un menor impacto al medio ambiente. Se estima que cada tonelada del acero producido, de cada 2 toneladas, perdón, una es sustituida en el acero. Entonces, la galvanización sigue el triángulo de la sostenibilidad, como se suele decir, ¿no? ¿Y por qué? Porque en las plantas de galvanizado, ¿no?, se suele tener emisiones y que consiste principalmente de ácidos para el pretratamiento y es removidos por empresas licenciadas haciendo la gestión de residuos, trayendo más control del medio ambiente. El uso de energía cada vez más es un uso de energía limpio a través de hornos de gas. El reciclaje y utilización de la ceniza y del dross que se forma en la tina se utiliza otra vez para producir sulfato o óxidos, entre otras cosas, y la utilización de agua, también hay un reaprovechamiento del agua de reuso en la galvanización. Y aquí está, ya estoy por terminar el escenario del ciclo de vida de algunos elementos, ¿no? Entonces es una comparación entre el concreto, la madera y el acero, donde 20% del concreto es realmente reciclado, 75% va para infrarreciclaje, es decir, un reciclado que va a traer un valor añadido menor que el reciclado convencional, y el 5% va al vertedero. Ya la madera, 13% es el reciclado, 58% va al vertedero, 10% al infrarreciclaje, 6% a incineración y 13% reutilización como madera tal cual, pero a través de otros formatos, ¿no? Ya el acero, 93% del acero es reciclado, 1% se pierde y 6% va a reutilización, ¿no? Bueno, los tipos de galvanización para ya dejar para que entre Cristian, ¿no? 3% es la galvanización electrolítica, y la galvanización es un proceso de revestimiento del acero con zinc, buscando optimizar su desempeño contra la corrosión, tal cual hemos hablado, y 97% es por inmersión en caliente, continuo general, donde también es conocido por zincado, por inmersión en caliente, zincado a fuego y galvanización a fuego. Ese es el proceso de galvanizado por inmersión en caliente. No voy a entrar mucho a fondo en las etapas del proceso, porque creo ya se conoce bastante, ¿no? No es simplemente recibir las piezas y meterlas en un baño de zinc. Hay todo un preparo, hay toda una limpieza de las piezas, hay todo un proyecto que tiene que ser hecho para que la pieza sea galvanizable, ¿no? Con las furaciones correctas, con el tipo de acero correcto, y pasa por un proceso de desengrase, de capado para sacar los óxidos de hierro, un flux para preparar la pieza, hasta la inmersión de zinc y un enfriamiento, ¿no? El proceso continuo de chapas o de alambres es muy parecido, con la diferencia de que, bueno, como el nombre ya dice, es continuo, ¿no? Se solda una bobina en otra y pasa por el proceso. Y bueno, esto es lo que tenía yo para decir. Estoy abierto para preguntas, y ahí quedan algunos de los beneficios del proceso de galvanizado, con otro ejemplo épico que es el templo de Lotus en Delhi, en India, ¿no? Muchas gracias, y aquí me quedo para las preguntas que vienen. Muchas gracias a ti, Renato. Muchas gracias a la empresa Nexa por la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Como la tecnología nos permite acortar las distancias, en medio de la pandemia los webinars vinieron a suplir los congresos, y creo que esta modalidad
es muy probable que se quede. Podemos contar con profesionales como Renato, que desde Brasil está compartiendo con nosotros. Los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat y bueno, voy a presentar al siguiente expositor. Primero recordar que estamos en esta actividad junto al equipo de Beboch. Beboch es una empresa para quienes se vienen uniendo y no nos conocen, de 60 años dedicada al desarrollo de la infraestructura, tanto eléctrica como distintos desarrollos en el último tiempo de ingeniería y estructuras de acero. Como nos exponía Renato, el uso del galvanizado en Chile es bastante alto, pero todavía nos queda llegar a ese desafío de que sea usado en la arquitectura y la verdad es que en el último tiempo hemos tenido algunas cositas de arquitectura más complejas, como el trabajo hecho por Metal en la estación Los Libertadores de la línea 3 de metro, una estructura compleja donde el arquitecto, el ingeniero y la maestranza lograron llevar a cabo, ¿no es cierto?, este desarrollo. Bueno, nuestro segundo expositor es don Cristian Sánchez Villa, ingeniero civil metalúrgico, magíster en ciencias de los materiales, docente de la Universidad de Santiago de Chile y el soporte técnico de nuestra área de recubrimiento. Hoy día también candidato a doctor. Él nos va a introducir en esto que son los ambientes corrosivos en Chile. Bienvenido, Cristian, el público es todo tuyo. Gracias, Luis. Bueno, entretenido la presentación de Renato, muy buena. Felicitaciones a Renato. Nosotros vamos a, durante los próximos 20 minutos aproximadamente, vamos a conversar respecto de galvanizado y ambientes corrosivos, ¿ya? La agenda, vamos a conversar unos breves minutos sobre galvanizado, ya complementando un poco lo que conversó Renato, protección contra la corrosión, que usamos nosotros para seleccionar protección contra la corrosión, entrando ya en temas de corrosividad atmosférica. Vemos algunas normas chilenas, sistemas dúplex, y vamos a ver ejemplos en Chile de galvanizado y sistemas dúplex durante los últimos 20 años, por lo menos tenemos ejemplos en esta presentación. Tenemos ejemplos mucho más antiguos que también los vamos a mostrar en algún momento. ¿Ya? El galvanizado por inmersión en caliente, como Renato lo estaba planteando, consiste en sumergir piezas previamente preparadas, ¿ya?, en un baño de zinc en estado líquido. ¿Ya? La temperatura bordea los 450 grados y tiene que estar limpio el acero, por eso están todos los procesos de limpieza que mostró Renato, para que exista contacto entre el acero y el zinc, de manera que se establezca en ese momento el equilibrio termodinámico entre hierro y zinc para dar origen a los compuestos intermetálicos que ese equilibrio termodinámico predice. Por lo tanto, para que se generen las reacciones de galvanizado y el crecimiento de las fases que dan origen al galvanizado, tiene que estar el acero en contacto con el zinc fundido 100%. En estas imágenes se ve nuestra planta de Buenaventura, que está aquí en Santiago, que es la planta más grande que tenemos en Chile, con 13 metros de largo, 3 metros de profundidad y 1,5 metros de ancho, 400 toneladas de zinc ahí en ese crisol. Ahí se está galvanizando un tramo de una viga de un puente. Como protege el zinc al acero por protección de barrera, es decir, hay una aislación entre el ambiente corrosivo y el acero, y una protección catódica por sacrificio, que significa que al estar en contacto zinc y hierro,
se va a corroer primero el zinc y luego que se termine todo ese zinc va a comenzar recién la corrosión del hierro. Por lo tanto, en zonas desnudas siempre van a haber también algún nivel de protección. Esta imagen del lado izquierdo muestra una estructura observada en un microscopio metalográfico. Es un corte transversal de un revestimiento galvanizado, donde en la parte más baja, denominada con un número 5, está el acero, y luego se ve una serie de capas de aleaciones hierro-zinc, que son las que se forman, la número 4, 3 y 2, que son la capa gamma, delta y zeta respectivamente, que se forman en estado sólido cuando está en contacto el acero con el zinc fundido. Estas fases van creciendo en función del tiempo en la medida que va avanzando el sistema, la difusión entre el hierro y el zinc. La última capa, la capa eta, que está denominada con un número 1, es una capa de arrastre de zinc fundido que cuando se saca la pieza sale mojada con zinc líquido que solidifica y da origen a esa última capa, que es la capa que nosotros vemos finalmente en algún elemento galvanizado. ¿Cómo nos protegemos contra la corrosión? ¿De dónde nosotros podemos ayudarnos cuando necesitamos seleccionar sistemas de protección contra la corrosión? En esta norma, la norma chilena 3348, tiene una primera parte que habla en general de recubrimientos de zinc. Me da orientaciones y recomendaciones para protección contra la corrosión, y esta parte son principios generales de diseño y resistencia a la corrosión. Esta norma chilena es una norma chilena oficial y está basada en la norma ISO 14713, que también la mencionó Renato hace un rato. ¿Ya? Esta norma tiene última versión, la del año 2017, que es la versión vigente, es decir, son normas que están plenamente vigentes hoy. Estas normas, para entregar alguna recomendación, primero se basan en una categorización de corrosividad atmosférica que está definida en la norma ISO 9223, que clasifica la corrosividad atmosférica en 6 categorías. La primera categoría de corrosividad es la corrosividad más baja y se da en espacios que tienen baja humedad y baja contaminación. Es decir, aquí la humedad es la que es uno de los factores que va a influir sobre las características de corrosividad de un ambiente, dado que las reacciones de corrosión son reacciones electroquímicas donde siempre tiene que haber un electrolito, que en este caso tiene que existir una película de agua sobre la superficie de la estructura. Eso se cuantifica de acuerdo a la norma ISO 9223, de acuerdo al tiempo de humectación que tiene un ambiente, y eso tiene relación con la humedad ambiental y la temperatura del lugar. Si empiezan a aparecer agentes como el dióxido de azufre, que está mencionado aquí, en valores menores a 5 microgramos por metro cúbico, es decir, donde hay áreas rurales y pueblos pequeños, hay combustión, en las zonas rurales de Chile hay combustión de leña, carbón, todos estos combustibles tienen trazas de azufre, por lo tanto se genera dióxido de azufre durante la combustión. Eso significa que la categoría de corrosividad va a aumentar desde un ambiente C1 a un ambiente C2, y este dato que está aquí, que es la velocidad de corrosión de zinc, va a aumentar desde un valor máximo de 0,1 hasta un valor máximo de 0,7 micras por año. Es decir, aquí estamos ya teniendo podemos tener una proyección de la durabilidad del zinc basándonos claramente en estos rangos de pérdida de zinc y el espesor inicial que tenga el recubrimiento. En la medida que va aumentando las categorías de corrosividad, aumenta
ya sea la concentración de dióxido de azufre, o sea, ya no estamos en áreas rurales, podríamos estar acercando en áreas urbanas, o bien áreas con actividad industrial. ¿Ya? El dióxido de azufre es un indicador de actividad industrial. O bien me estoy acercando a la costa donde hay presencia de cloruros. Los cloruros lo que hacen es aumentar la movilidad de los iones en este electrolito, aumenta por lo tanto las velocidades de corrosión. Todo sucede más rápido. Las velocidades de corrosión ya pueden estar bordeando las 2 micras por año. Ambientes más agresivos, donde hay mayor concentración de dióxido de azufre, y estoy acercándome aún más al borde costero, estoy en categoría C4 con pérdida de hasta 4 micras por año. Ambiente C5, 8 micras por año, donde ya estoy en el borde costero, estoy con fuerte actividad industrial, 90 microgramos a 250 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre, y áreas industriales, áreas litorales y emplazamientos protegidos en línea costera son ambientes del tipo C5. 8 micras por año en su nivel máximo. Ya cuando tengo contacto con agua de mar y estoy en estructuras que están fuera de costa, ¿ya? Tengo ambientes extremos, que son 25 micras por año, en ambientes del tipo categorizados como tipo CX. En esta tabla fue extraída de la norma ISO 12944, que también entrega recomendaciones contra la corrosión, y también parte clasificando ambientes de la misma forma que la ISO 14713, pero además me muestra algunos datos como la pérdida promedio de acero, y me lo entrega en gramos y en micras por año. Entonces nosotros tenemos el dato de micras por año de zinc en un ambiente del tipo C5, que son hasta 8,4, esos son 60 gramos por metro cuadrado por año. Si lo llevamos al mismo ambiente, exposición de acero, podemos perder hasta 1,5 kg, 1.500 gramos por metro cuadrado en un año de hierro. Es decir, esta es una de las razones por las cuales el zinc es un buen protector contra la corrosión. El zinc también se corroe, igual que el hierro, pero se va a corroer a una velocidad, en este caso, 25 veces más baja. Esto es lo que le da durabilidad a los recubrimientos de zinc sobre acero. En la misma norma, 14713, o en este caso la norma chilena 3348 parte 1, me aparece esta tabla que, dependiendo del ambiente y del espesor inicial que tenga el recubrimiento, voy a tener rangos de durabilidad, y también los categorizo como muy alta, alta, media, y aquí no me aparecen durabilidades bajas, porque en general los recubrimientos galvanizados en caliente, como la durabilidad es proporcional al espesor, y acá tenemos recubrimientos de alto espesor, ¿ya? 85 micrones es un requerimiento mínimo de acuerdo a la norma chilena 3346 para un material de 5 milímetros de espesor. Por lo tanto, si yo expongo ese material de 5 milímetros de espesor a un ambiente del tipo C3, yo tengo asegurada una durabilidad mínima de 40 años. En un ambiente C4, una durabilidad mínima, eso quiere decir que yo tengo el menor espesor de recubrimiento con la mayor pérdida de zinc. En un ambiente C4, 20 años, y en un ambiente C5, 10 años. Como ya veníamos analizando los factores que determinan la corrosividad atmosférica, de acuerdo a la norma ISO 9223, son la humedad ambiental, dado por su tiempo de aumentación, la concentración de cloruros y la concentración de dióxido de azufre. Es decir, ese polinomio me hace aumentar o disminuir la categoría de corrosividad de un ambiente. Esta imagen, tenemos actividad industrial, estamos en el borde costero, y estamos con una humedad bastante alta. Ya todos los días amanece nublado aquí en la zona central. Esto es Ventanas, y Ventanas es el lugar más corrosivo de Chile que se ha medido. ¿Ya? ¿Quién lo midió? El mapa de la corrosión atmosférica, mapa de la corrosividad atmosférica, generado entre el año 2010 y el 2013 por el equipo de la profesora Rosa Vera de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿ya? Entre los años 2010 y 2013, ¿ya? Donde nosotros como compañía
aportamos a este proyecto con 3 estaciones de las 33 que habían disponibles en nuestras plantas de galvanizado, una en Buenaventura, otra en Coronel y otra en Puerto Varas. Se da un poco la lógica de tener mayores corrosividades atmosféricas en el borde costero, ¿ya? Y en el Valle Central corrosividades atmosféricas más bajas, ¿ya? Y también corrosividades mayores en el borde costero del norte que en el sur. Esta norma, la chilena 3346, me dice cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir el galvanizado por inmersión en caliente y cuáles son los métodos de ensayo que debo aplicar para cumplir con estas especificaciones. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que lo voy a mostrar al final también, Torre Rifer en Puerto Central. Esta norma, la NSH 3347, es una práctica de reparación de áreas dañadas y sin revestir de revestimientos galvanizados en caliente. ¿Ya? Es decir, cuando se genera un daño, yo tengo procedimientos estandarizados, ya por una norma chilena, que también es oficial, para hacer esas reparaciones. ¿Ya? Estos 2 proyectos que están aquí a la derecha, el Puente Piedra del Indio en Coyhaique y el Muelle Barón en Valparaíso, tienen 2 cosas en común. Primero, son estructuras galvanizadas, y segundo, tienen muchas soldaduras en terreno, es decir, hubo, aquí se nota, muchas uniones de soldadura posterior a aplicar el recubrimiento. ¿Ya? Esas uniones se deben proteger a través de algún procedimiento de esta norma. ¿Ya? Esta norma es la misma ASTM A780, pero en versión en español. ¿Ya? ¿Qué significa una reparación en un material galvanizado? ¿Qué significa que yo esté aplicando una soldadura? ¿Ya? Este es un ejemplo que le hemos hecho seguimiento durante bastantes años, ¿ya? Donde significa que un lugar descubierto, ¿ya? Del tamaño de 8 por 1 centímetro, ¿ya? No es un daño relevante en un galvanizado por inmersión en caliente. ¿Ya? Este es el edificio Ceremi de Justicia y del MOP en Antofagasta, es del año 2001, ¿ya? Y aquí está la fachada, ¿ya? Esto está frente al puerto, y si nos vamos acercando, vamos a encontrar en este lugar, en este tramo, un daño que tiene 8 por 1 centímetro que quedó desde el montaje de la estructura. Y ahí algún daño por manipulación, una uña de una grúa horquilla, algo, y quedó ahí, nadie se dio cuenta y se ha mantenido en el tiempo. Y nosotros ves que vamos a Antofagasta, pasamos por ahí, sacamos una fotito y los vamos siguiendo. Entonces, si se dan cuenta, del 2004 hasta el 2019, el tamaño de ese daño no ha avanzado. Ha crecido un poco, se nota aquí alrededor que hay un halo de productos de zinc, que es el que está haciendo la protección catódica de esta zona que está desnuda. Es decir, en este lugar, la corrosión no ha avanzado. ¿Por qué? Porque está el zinc alrededor de este daño haciendo su trabajo de protección catódica. Es decir, un daño en un recubrimiento galvanizado no es de mayor relevancia. Si se requiere que la durabilidad de un recubrimiento galvanizado en caliente sea mayor aún de la que me pronostica la norma ISO 14713, ¿ya? En la norma ISO 12944, en el anexo D, en la parte 5, en el anexo D, me entrega recomendaciones de sistemas de pintura sobre un sustrato galvanizado. Eso es un sistema dúplex, donde hay un esquema de pintura sobre un galvanizado que está propiamente preparado para recibir ese sistema de pintura. ¿Ya? La norma para preparar superficie, por lo general, es la ASTM D6386 o bien la SSPC SP16, y sobre este galvanizado preparado se aplica un puente de adherencia que generalmente es un epóxico, y sobre este epóxico ya se puede aplicar un sistema de 1 o 2 capas adicionales, normalmente una capa intermedia cuando tenemos ambientes corrosivos y una expectativa de durabilidad alta, y una pintura de terminación que normalmente son sistemas de pintura de poliuretano.
¿Cómo funciona el sistema dúplex? En general, todas las pinturas son permeables. En algún momento el ambiente va a permear y va a llegar al sustrato. ¿Qué pasa cuando llega al sustrato? Va a generar productos de corrosión. Si genera productos de corrosión, en el caso de que sea una pintura sobre acero, va a generar productos de corrosión de hierro. Si hay galvanizado, va a generar productos de corrosión de zinc. En el caso del acero, el producto de corrosión de acero, de hierro, va a tener un cambio volumétrico de al menos 6,5 veces el hierro que lo formó, por lo que tanto genera tensiones que van a agrietar la película de pintura, y ahí va a entrar libremente el ambiente y va a seguir avanzando la corrosión allí por abajo. Si se encuentra con zinc, recuerden que el zinc también se corroe, pero a una velocidad mucho menor. Es decir, ¿se acuerdan de la tabla? 1500 gramos por metro cuadrado por año sobre 60 gramos por metro cuadrado por año. O sea, es decir, cuando tengo zinc, el tiempo para que suceda esto es muchísimo mayor. ¿Ya? Se habla de factores de sinergia, es decir, que la suma de las durabilidades del zinc y de la durabilidad de la pintura se ve favorecida por un factor sinérgico de al menos 1,5 veces la durabilidad de ambos sistemas. ¿Ya? Algunos ejemplos, me quedan un par de minutos. Este es una vista aérea del puerto Ventanas, la zona de Ventanas, que como ya mencionamos es la zona más corrosiva de Chile, y aquí está el uso de un sistema dúplex, ¿ya? El más antiguo que nosotros podemos tener registro. ¿Ya? Este puerto se construyó en 1970, y tanto el muelle como los sistemas de transporte y esta bodega, que es una bodega de concentrado, están con sistemas dúplex, y a esta bodega y sistemas de transporte no se le ha hecho ningún mantenimiento en toda la vida útil de la estructura. Es decir, esta estructura tiene 50 años sin ningún mantenimiento. Ya en el muelle han hecho mantenimiento acá, y de hecho ahí fue donde descubrieron que había galvanizado abajo. Esta es la bodega que les mencionaba, le han cambiado el techo, pero las estructuras no tienen ningún mantenimiento. Ahí están los sistemas de transporte, correas transportadoras. Tuvimos acceso a un trozo, pudimos hacer un análisis metalográfico, la cortamos, hicimos un corte transversal, vemos el acero, las capas de galvanizado y las dos capas de pintura que ya con tanto tiempo se han ido desgastando, pero todavía están protegiendo. Y si esa pintura se rompe, aún queda toda la capa de galvanizado para proteger la estructura. Es decir, aquí no ha habido ninguna pérdida de espesor del acero en toda la vida útil de la estructura. Estructuras más recientes, bodegas de grano con sistema dúplex en el mismo lugar, bodegas de concentrado del año 2016, también en Puerto Ventana, bodegas de concentrado galvanizada en caliente desde el año 2001 sin ningún mantenimiento. Al frente del puerto tenemos una planta de cemento, también con sistema dúplex, donde la estructura del edificio, parrillas y barandas están protegidas por sistema dúplex aplicado por Bebosch en el año 2010. Esta correa de Coyahuasi tiene 25 años sin ningún mantenimiento. El ambiente aquí no es agresivo, es un ambiente desértico, por lo tanto la humedad es más bien baja, y aquí el galvanizado va a tener una durabilidad de al menos 40 años, como veíamos en las tablas de la ISO 14713. En ambientes también mineros y de CAP Minería 2012, taller de camiones de Cerro Negro Norte, galvanizado en caliente. En minería, estas son las salidas de los molinos SAC de Candelaria, donde estas plataformas están con sistemas dúplex. Si ustedes ven aquí hay vapores y hay un sistema microclima aquí dentro de la concentradora bastante agresivo, donde sin ningún mantenimiento ya están por 12 años. La planta desaladora de BHP LWS, también todo lo que es estructura con sistema dúplex especificado. Y la ampliación también viene con sistema dúplex. Ya más cerca, en Santiago, esta planta está en la conexión entre General Velázquez y la Panamericana. ¿Ya? Son plantas de cementos BSA, una en San Antonio y otra acá en Santiago, también galvanizadas en el año 2017. ¿Ya? Este proyecto, GNL Quintero, también usa algunas piezas de sistema dúplex en los parrones que están en el muelle,
¿ya? Estas piezas no tienen ningún mantenimiento desde el año que se montó el muelle, y cabe señalar que hoy día se está haciendo mantenimiento a las estructuras por corrosión en este muelle. Por lo tanto, tener estructuras que no hay que hacer mantenimiento en un lugar donde hacer mantenimiento es muy complejo, dada la actividad que desarrolla, es bastante beneficioso. El domo del cemento volpaico del año 98, sin mantenimiento. Nuestras plantas de galvanizado, donde hay aquí vapores de ácido clorhídrico, están protegidas con sistemas dúplex, la planta de Vespucio del año 92 y la planta Galva 8 del año 95. Aquí lo que hay que hacer mantenimiento es a las vigas del puente de grúa, pero el resto de la estructura no hay que hacerle nada. En estructura portuaria, aquí en Mejillones, Interacid, año 2006, sistema dúplex. En Coronel, Cabo Froward, año 2009, galvanizado. Las Torres Riffer del puerto San Antonio del año 2015 también están galvanizadas. Esto es Puerto Central en San Antonio. Y finalmente, en general, los plazos de entrega de galvanizado listo para el montaje es de 4 días. Si se puede coordinar un proyecto de envergadura, se puede entrar en la rueda de que el camión que llega a dejar estructura va retirando, y se puede también programar la entrada de los materiales de manera de disminuir los plazos de entrega. La capacidad instalada en Chile bordea las 15.000 toneladas de acero al mes. La capacidad instalada de Bebosch al mes en Chile, con las 4 plantas de galvanizado que están operativas, es de 10.000 toneladas. Hoy día estamos procesando aproximadamente 6.000. El tamaño máximo son 13 metros en una inmersión en la planta de Buenaventura y 15 metros en una inmersión doble que se puede hacer en la planta de Coronel. Y el peso máximo que podemos levantar en nuestras plantas es de 7.000 kilos. Ahora yo les agradezco la atención que han tenido por ahí. Mis datos, ahí está mi teléfono, me pueden ubicar en csanchez@beboch.cl, y estoy disponible para cualquier consulta o cualquier necesidad que ustedes tengan respecto de la protección contra la corrosión con galvanizado. Muchas gracias, Cristian. Mientras tú mismo revisas algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat, quiero agradecer, por cierto, una vez más a la empresa Nexa, que se nos unió desde Brasil, esta gran empresa dedicada, ¿no es cierto?, a los minerales, tanto de zinc, cobre, plomo, plata y otros minerales. Y a Renato Tosín, quien fue nuestro expositor, y para quien, la verdad, tengo una pregunta que me llegó. Vamos a la tecnología, a buscar el chat. Sí, Luis. Y la pregunta dice, Renato, ¿en qué aplicaciones se ve la innovación en la utilización del zinc? Ya, bueno, además de lo que comenté ahí, que como comenté, no es tanto una innovación ahora que es la metalización, por ejemplo, o la barra de refuerzo galvanizada, aunque en Europa, en Estados Unidos ya no sea una innovación, para nosotros en Latinoamérica es algo nuevo que hay que considerarlo como algo que hay mucho que desarrollar. Pero hay unas otras cuentas que vemos mucho en fuera todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ELISA, que es International Zinc Association, trabaja mucho con las empresas de automovilísticas y tienen un programa que se llama el GAP, ¿no? Que es el Galvanizing Auto Body Partnership. Y esto sirve para ayudar a las empresas de acero a que cada vez más se pueda galvanizar los aceros de alta resistencia,
que hoy compiten muy fuerte con el aluminio en algunas partes y aplicaciones de los autos, ¿no? Entonces, si vemos ahora el Mustang 2020, por ejemplo, es con el acero de alta resistencia. El Volvo 2020 también tiene un cuerpo de acero con alta resistencia que más bien compite con el que llaman el Tesla 3, ¿no? Y el Kia Sorento 2020 también, ¿no? Otras aplicaciones que hay en la innovación son las baterías de zinc. Hay un reto muy grande en el mercado que es estocaje, almacenamiento de la energía, ¿no? Que salen de las energías fotovoltaicas o eólicas ahora, ¿no? Y cada vez más se prueban y ya incluso se comercializan a través de empresas, startups, baterías de zinc-níquel, en sustitución a las baterías de plomo ácido, y también poco a poco va sustituyendo las baterías de litio. Y por último, pero algo muy, muy nuevo que se está trabajando es la impresión en 3D de zinc, de piezas de zinc o más bien de Zamac, también en sustitución a piezas de aluminio por temas de deformación, de características de resistencia mecánica. Entonces, estas son algunas de las novedades que se ven en la aplicación del zinc. Muchas gracias, Renato. Ojalá respondamos a nuestros clientes. Quiero pedirte, Cristian Sánchez, que pudieras atender a una consulta. Tenemos de Patricio Valenzuela, que ya algo abordaste, tal vez puedes profundizar. ¿Es recomendable el uso, dice, del acero galvanizado en la industria minera del cobre, específicamente materiales galvanizados expuestos a concentrado de cobre? Patricio, gracias por la pregunta. Mira, en general, el galvanizado en la industria minera funciona y funciona bien en ambiente atmosférico, ¿ya? Y en ambientes interiores o exteriores, no más allá del C4, si es que estamos esperando alta durabilidad, es decir, en zona seca, chancado, molienda, stockpile, no va a tener nunca un problema de durabilidad con galvanizado. Pero en la pregunta específica, en el caso de que ya hay contacto con pulpa o contacto con concentrados de cobre, ahí se pueden generar problemas galvánicos que en este caso lo más recomendable sería el uso del sistema duplex. ¿Ya? Hay un ejemplo que mostré en la salida de un molino SAG, donde hay contacto de pulpa con la estructura, y el sistema duplex está operando bastante bien, ya lleva 12 años sin ningún mantenimiento. Gracias. Sí, estoy al lado, estaba revisando. Tenemos otras preguntas, Cristian, pero voy a volver a Renato porque aquí en el WhatsApp tengo una que dice: ¿en qué porcentaje Nexa está integrada entre mina y refinería? ¿Y cuál es el volumen de producción del zinc? Esa es una buena pregunta porque realmente es una preocupación. Quien entiende un poco del sector minero sabe que tener una operación integrada, es decir, mina y refinería, genera una ventaja en términos operacionales, que es estar abastecido de la materia prima, ¿no? En el caso de Nexa, somos 62% integrados. Entonces, eso significa que utilizamos en nuestra refinería para producir el zinc metálico 62% de nuestro propio mineral, ¿no? Tenemos como meta hasta el 2025 ser 100% autosostenible en materia prima, que es el concentrado de zinc, ¿no? Es una meta bastante ambiciosa, pero para 2021, en el último quarter, tenemos programado el start del proyecto Aripuanã en Mato Grosso, que está en Brasil, que hoy está entre los dos mayores proyectos de mineración de zinc en el pipeline, ¿no? Entonces,
respondiendo, somos 62% integrado y somos el quinto mayor productor de zinc metálico, producimos 620,000 toneladas al año. Wow, qué número, ¿ah? Muchas gracias, Renato. Nada. Don Cristian, ¿está por ahí? Sí, pues. Usted podría, usted quiere, porque yo acá no me faltan, pero no lo voy a hacer. Estoy leyendo aquí, Magdalena hace la siguiente pregunta. ¿Aumenta mucho el costo de agregar pintura a una estructura galvanizada? Y luego, ¿influye el clima para poder pintar con éxito estructuras galvanizadas? Voy a contestar la segunda pregunta primero. Las condiciones de aplicación de cualquier recubrimiento son claves. ¿Ya? Hay sistemas de pintura, hay productos ¿ya? que soportan condiciones de aplicación diferentes. Por eso hay tantos productos de pintura que existen productos que son buenos para hacer mantenimiento, que soportan preparación de superficies marginales y condiciones de humedad fundamentalmente. ¿Ya? Si pintamos en taller, ahí se deben acondicionar las atmósferas para poder hacer una aplicación adecuada, es decir, tener una buena preparación de superficie y tener las condiciones de aplicación de humedad y temperatura para que salen en la ficha técnica de los productos. ¿Ya? Por lo general, los galvanizados pintados en taller ¿ya? requieren de ambientes controlados, no solo los galvanizados, la estructura en general requieren de ambientes controlados y en cuanto a humedad y temperatura para poder lograr un buen resultado. Es decir, preparación de superficie y condiciones de aplicación son clave para aplicar en cualquier recubrimiento. La segunda pregunta es respecto del costo. ¿Ya? En general, el costo va a depender del número de capas y el espesor de pintura que tenga sobre galvanizado. Y eso queda definido por las variables durabilidad y ambiente. En general, si nos vamos al extremo de ambientes agresivos y se requiere alta durabilidad, va a haber una película de pintura de mayor espesor y el número de capas también va a ser mayor. En general, ambientes de alta durabilidad para ambientes del tipo C5 ¿ya? Requieren de al menos un imprimante epóxico, una capa intermedia y una capa de terminación, ¿ya? Sumando aproximadamente 250 micrones de pintura sobre galvanizado. ¿Ya? El sistemas más simples de una capa o de 2 capas claramente van a tener un menor costo, ¿ya? Pero si vemos toda la ecuación de costos que tiene un sistema dúplex, hay que considerar la preparación de superficie sobre el galvanizado y las condiciones de aplicación y sobre la estructura. Y por otro lado, el costo del galvanizado, ¿ya? La galvanizadora lo miden por kilo de estructura y las pinturas por metro cuadrado. Entonces hay que hacer esa transformación desde masa a superficie, ¿ya? Y eso claramente para estructuras delgadas de aproximadamente 8 o 10 milímetros, los precios de la pintura son perfectamente competitivos con el precio de galvanizado. Es decir, una pintura sobre galvanizado puede ser el precio, digamos, podría bordear un 70-80% adicional del costo inicial del galvanizado en esos casos. Si de estructuras más gruesas, el costo va a ser proporcional también y va a ir aumentando. Muchas gracias, Cristian. Tal vez, como me picaban las manos para hablar de costos, quiero señalar que, claro, que si estamos mirando la inversión desde el CAPEX, el costo inicial más bajo te lo da siempre el galvanizado. Y si estamos preocupados, o por lo menos queremos
tener un OPEX y estamos poniéndole al proyecto conceptos de durabilidad. Hoy día en minería se habla de confiabilidad, o sea que los equipos estén operativos y no tengan falla menos por destructura y por corrosión. Aquí el sistema dúplex, siendo de costo inicial mayor, le da mayor durabilidad y muy bajo mantenimiento o mantenimiento proyectado por sobre 15 y hasta 20 años antes del primer mantenimiento. Eso es súper atractivo. ¿Tenemos más preguntas, Cristian? No sé si quieres tomar alguna de las que están en el chat. Dame un segundo, por favor. Por ejemplo, tenemos de Nicolás Cartes, referido a los aceros reciclados. Si en esto va a encontrar, ¿no es cierto?, la misma respuesta de otra calidad de acero de siderúrgicas tradicionales. ¿La tomas? Ya, mira, esa pregunta hay que tomarla se puede tomar de varias formas, ¿ya? Una de ellas es que los aceros estructurales, que son la mayoría que nosotros galvanizamos, como una STM36 o una STM572 grado 50, ya tienen requisitos, ya que particularmente son requisitos mecánicos, ¿ya? Es decir, los aceros tienen que cumplir con ciertas condiciones, propiedades mecánicas para poder ser utilizados como acero estructural. Es decir, deben tener una resistencia a la tracción, un esfuerzo de fluencia, una ductilidad y en algunos casos también tenacidad de Charpy garantizada, ¿ya? Y para obtener esas propiedades, los rangos composicionales son súper amplios, ¿ya? Y aquí viene el efecto de uno de los elementos que siempre está presente en los aceros en mayor o menor cantidad, que es el silicio, ¿ya? El silicio tiene la particularidad de poder acelerar las reacciones de galvanización con respecto al hierro puro. O sea, si tenemos un acero que tenga silicio, va a reaccionar más rápido. Por lo tanto, los espesores que vas a obtener son mayores. Por otro lado, en el caso de aceros con bajo silicio, tú puedes tener condiciones en las que se requiere un tiempo muy largo para recién alcanzar los mínimos requeridos por las normas de galvanizado. ¿Ya? Eso se consigue dándole más tiempo, pero también hay que considerar que en una planta de galvanizado se procesan 5 cargas por hora, es decir, los tiempos de mantención de galvanizado bordean los 10 minutos, no más que eso, 8 o 10 minutos del proceso completo de una carga. Entonces, tener una carga que ya lleva 20 minutos, en algunos casos media hora, para alcanzar los espesores mínimos. Eso se agrava cuando tú tienes una estructura que está con mezclas de espesores y además están con mezclas de composiciones químicas. Ya en el extremo tienes espesores gruesos con composiciones químicas que favorecen la reactividad y espesores delgados que no favorecen la reactividad. Entonces ahí hay que tener un equilibrio para alcanzar los espesores mínimos en ambas composiciones. En algunos casos es difícil alcanzar los espesores o los requerimientos de las normas. Gracias, Cristian. Tengo una para Renato que me llegó ni siquiera por WhatsApp, sino que vía LinkedIn. No falla LinkedIn. Me preguntan, Renato, estaban atentos a tu presentación. Tú dijiste cuál era el mayor consumidor de acero del mundo y aquí me dicen cuál es el mayor consumidor de zinc. De lejos y como todo, si hablamos ahí en país, porque la pregunta era una trampa, ¿no? Era un chiste, pero de lejos es China, ¿eh? No me acuerdo ahora de cabeza su número, pero muchísimo más de la mitad del zinc consumido en el mundo está en China, ¿no?
Bien, muchas gracias. Cristian, tenemos otra para ti que está al comienzo. No sé si me es difícil entender la pregunta. Ese vale. ¿Qué se diferencia el galvanizado y oxicorte? Aquí no sé qué quiso decir. Cristian Sánchez, si pudieras revisar, está al comienzo de las preguntas del chat del Zoom. Estimado, ¿en qué se diferencia el galvanizado y oxicorte, como ven en el uso de este último? Chuta, no sé, porque el galvanizado es un proceso para hacer recubrimiento con el objetivo de proteger contra la corrosión, y el oxicorte es un proceso de dimensionamiento de acero. Entonces, no veo cómo establecer una diferencia, que son procesos completamente diferentes. Lo que sí es claro es que superficies que fueron cortadas por esos procesos, por procesos de oxidación en general, reaccionan diferente al resto de la plancha. Es decir, tú puedes tener diferencias de espesor de recubrimiento por su reactividad. El oxicorte oxida, su nombre lo indica, oxida todos los elementos del acero, por lo tanto queda una superficie muy poco reactiva con respecto al resto. ¿Ya? Entonces tú tienes diferencias de espesor, por eso las normas de galvanizado también no recomiendan hacer mediciones de espesor en esas superficies. Bueno, con eso estaríamos cerrando este webinar. Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes la oportunidad que nos han brindado de llegar hasta sus hogares, muchos que están todavía, ¿no es cierto?, en teletrabajo, a quienes se unieron desde Arica a Magallanes y tal vez desde Brasil los que son seguidores de Nexa. Sí, Renato, ahí Juliana, muchas gracias. mi colega de desarrollo de mercado y marketing, Juliana, ya me ayudó con la respuesta. China representa 67% del consumo mundial de zinc. Es impresionante. Wow. Gracias, Ju. Bueno, otra vez, muchas gracias, Luis, Cristian, Felipe, por la invitación. Ojalá haya sido de agrado de ustedes y ojalá podamos volver a hacer otras de estas en un futuro. Sí, yo también agradezco la paciencia, la atención, y las presentaciones también se las vamos a hacer llegar. Así es. Nos volveremos a encontrar tal vez con otro tema por esta misma vía. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao, chao.